Te voy a invitar a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estar juntos, aún de manera virtual, a través de la tecnología. Podemos juntarnos, Señor, para pensar y reflexionar en ti, en tu palabra y en cómo tú te nos revelas. Dirígenos hoy día, Señor, para que todo lo que pensemos, reflexionemos, sea agradable a tus ojos, sea conforme a tu verdad y sea una verdad transformadora en nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy seguimos con nuestra serie pensando en Dios, en su carácter, en su persona. Y hoy día quiero que hablemos de la bondad de Dios. Dios es bueno. Cuando la Biblia habla de esta manera, se está refiriendo a la bondad de Dios. Dios es bueno. Ahora, como hemos visto hasta ahora, cada vez que la Biblia hace una declaración de esta manera, inmediatamente transforma todo parámetro que podríamos tener de qué es bueno o qué no lo es. Porque no hay nadie más bueno que Dios. Por lo tanto, es Él el que define qué es lo bueno. Es Él el que define qué es aquello que debemos considerar bueno. Ahora, ¿cómo sabemos que Él es bueno? Bueno, su palabra lo dice. Él mismo lo dice. Y por lo tanto, entendemos que Él es la norma final de qué es lo bueno y qué es lo malo. Él es la suprema, bondad suprema en todo sentido. Porque lo reconocemos a Él como la máxima autoridad, no hay nadie por sobre Él, reconocemos que lo que Él dice es la máxima verdad. Y si Él se define a sí mismo como bueno, entendemos por lo tanto que de Él emana toda definición de bondad. En el Evangelio de Marcos se nos cuenta una historia donde está Jesús. Y un día se acerca un joven a él y le llama, Maestro bueno. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 10. Y Marcos nos relata el encuentro de esta manera. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo, se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. En respuesta a esta manera que tuvo este joven de tratar a Jesús, de reconocer a Jesús como maestro bueno, le hace una pregunta que apunta a dos verdades. La primera verdad es que solo hay uno bueno, Dios. Él es la esencia misma de la bondad, dice Jesús. Pero hay una segunda verdad que está declarada en esta respuesta. Y es el hecho de que cuando este joven viene a Jesús y le reconoce como alguien bueno, lo que está diciendo, tú eres Dios. Una verdad que Jesús quería confirmar. En los Salmos encontramos continuamente referencias a esta verdad, de que Dios es bueno y nadie es como Él. En el Salmo 100, por ejemplo, dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. El Salmo 106 dice, aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Por su bondad, porque Él es bueno, debemos dar gracias siempre. Estar agradecidos siempre. Decir que Dios es bueno en sí mismo implica que todo lo que Él hace es bueno.
Y como sabemos por la Biblia que Él cuida y sostiene toda la creación y a todas las criaturas, su bondad es recibida por toda criatura. Él es bueno hacia creyentes y hacia no creyentes. Él es bueno con todos. En la primera lectura que escuchábamos hoy día, el Salmo 145, en el verso 9 nos dice: el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. En los versos 15 y 16 del mismo Salmo, los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Todo en la vida, todo lo bueno en la vida viene de Él. Toda comida, toda alegría, toda posesión, todo momento de sol, toda noche de sueño reparador, todo momento y estado en salud, en seguridad, toda provisión de trabajo, todas las relaciones que nos bendicen, el matrimonio, los hijos, los amigos, todo lo que sustenta y enriquece nuestras vidas es un don de nuestro buen Dios. Dios es bueno. Todo ser humano recibe el bien de Dios. Él hace llover sobre justos e injustos. Pero aquellos que somos sus hijos, porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús, porque hemos sido adoptados parte de su familia, experimentamos aún con mayor claridad su bondad. Porque Él, como un Padre amoroso, cuida de nosotros en todo momento. Es así que encontramos en la Escritura declaraciones de su bondad de manera mucho más concreta. Y quiero que hoy día pensemos en al menos 3 maneras mucho más concretas en las cuales Dios muestra su bondad hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia ti y hacia mí. La Biblia dice que porque Dios es bueno, es misericordioso. Porque Dios es bueno, es paciente. Porque Dios es bueno, actúa con gracia. 3 maneras de manifestar la bondad de Dios, que vamos a encontrar muchas veces en muchas partes en la Escritura. En este mismo Salmo, en la primera lectura, Salmo 145, versículo 8, dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Es compasivo, lento para la ira, grande en amor. Misericordia, paciencia, gracia. La misericordia es la bondad de Dios hacia aquellos que están afligidos y angustiados. La paciencia es la manifestación de la bondad de Dios al retener el castigo merecido, al retenerlo por un periodo de tiempo. Y la gracia es la manifestación de la bondad de Dios hacia aquellos que solo merecen su castigo. Pensemos un poco más en cada uno de estos aspectos, manifestaciones de la bondad de Dios. La misericordia. Vemos la bondad de Dios actuando continuamente hacia aquel necesitado. Nuevamente, Salmo 145, versículo 14. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. A lo largo de toda la Biblia vemos a Dios actuando con misericordia hacia aquel que está afligido, levantando a los caídos, sosteniendo a los agobiados. Pero especialmente los vemos en el ministerio de Jesús, teniendo compasión de todos a su alrededor. Los evangelios nos muestran innumerables momentos en los cuales Él muestra esta actitud misericordiosa. Siendo Dios hecho hombre, muestra el carácter misericordioso de Dios. Con gran bondad recibía a todos aquellos que estaban en una situación de aflicción.
Recibía con amor a aquellos que venían a él y clamaban: «Ten compasión de mí, hijo de David». Por eso es muy fácil ver en la actitud de esta historia, de este samaritano, en la historia de Jesús, ver a Jesús mismo allí. La segunda lectura que escuchamos hoy día, Lucas 10, verso 33, nos cuenta: «Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él». Jesús nos está contando esta historia de un judío que ha sido asaltado, ha sido golpeado y quedó ahí, tirado a la orilla del camino. Y pasaron por el lado de él dos religiosos, compatriotas de él, y no fueron capaces de prestarle ayuda. Pero pasó por allí un samaritano, un habitante de Samaria, quien era de los más odiados de los judíos. Los samaritanos eran de las personas más odiadas por los judíos. Y éste actuó con misericordia hacia el judío. Dice que limpió sus heridas, las vendó, y tomó a este judío que estaba herido y lo llevó a un lugar para que alojara, y allí cuidó de él mientras se recuperaba. Al contar esta historia, Jesús quería que pudieran ver en él la actitud del samaritano. Esta historia estaba buscando mostrar cómo es él el que viene y cuida de aquellos que están a la orilla del camino. Él era quien, siendo rechazado por los judíos, ahora venía a socorrerles. Jesús esperaba que todos aquellos que estaban escuchando esta historia, esta parábola, puedan identificarse en esta historia con aquel que había sido asaltado. Porque esa era la situación de todo ser humano sin Dios. Medio muerto, a la orilla del camino, sin la posibilidad de hacer nada para salir de ese estado, en total precariedad. Pero Jesús ha venido para ofrecer misericordia a aquellos que más lo necesitaban. Él es la manifestación perfecta, sublime de toda la bondad de Dios al actuar con misericordia hacia aquellos que están en aflicción. Pero no solo la misericordia es la manifestación de la bondad de Dios, también lo vemos en su paciencia. La paciencia es la bondad de Dios que ha decidido retener el castigo de quienes lo merecen. En el Antiguo Testamento, esta paciencia se describe como Dios siendo lento para la ira. Verso 8 del Salmo 145. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Lento para la ira. No es que Dios se esté haciendo viejito y que ya no pueda actuar con tanta rapidez como lo hacía antes. Tampoco es que lo han engañado y que Él no se dio cuenta de que la gente, todos nosotros, hemos cometido o hemos hecho el mal. Es descrito de esta manera como su decisión de no pagar con condenación de manera inmediata a aquellos que la merecían. Es la actitud de Dios de darle al ser humano una oportunidad de reaccionar, de recapacitar en su condición, de arrepentirse. Dios con paciencia ha soportado al hombre y a la mujer desde el comienzo. Pudo haber terminado con todo en Edén, pero Él decide pacientemente aguantar al ser humano para salvarle. Incluso Pedro, el apóstol, nos dice que el final aún no ha llegado. El final de todo, el juicio final, aún no ha llegado debido a la paciencia de Dios. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa,
según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este mundo sigue existiendo porque Dios es paciente y quiere salvar a muchos más. Nuevamente vemos la manifestación sublime de la paciencia de Dios en Jesús. Y quizás no hay ejemplo mayor de esta paciencia de Dios que en Jesús, en la cruz, orando por quienes lo maltrataban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mereciendo el juicio y condenación, Dios actúa con paciencia hacia nosotros. Pero no solo la misericordia y la paciencia son manifestaciones de la bondad de Dios, también la gracia, la disposición de Dios de dar bendición a quienes no lo merecen. No solo es lento para la ira, no solo es clemente, también es grande en amor y gracia. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, dice el Salmo 145. Él no solo retiene su castigo, sino que lo hace para perdonar y dar vida. Lo da a quienes no han hecho nada para merecerlo, a quienes no lo ganaron de ninguna manera. La gracia es lo opuesto a recibir algo como pago merecido por algún esfuerzo, por algún trabajo, por algún mérito. La gracia es recibir algo, no mereciéndolo. También podemos ver esto en la parábola de este samaritano y este judío asaltado que cuenta Jesús. Como les decía, los judíos habían odiado a los samaritanos, lo habían hecho desde el comienzo. Los consideraban completamente despreciables. Y cada vez que podían, los judíos se lo hacían saber a los samaritanos. Consideraban a los samaritanos una mezcla entre judíos infieles y paganos, un híbrido que les hacía aún más despreciables. Por eso es que para un judío el samaritano estaba en una peor condición, incluso que un pagano, un extranjero o un romano en el tiempo de Jesús. Esta actitud generó enemistad entre el judío y el samaritano. Se habían establecido como enemigos. Todo lo que un samaritano podía esperar de un judío era maltrato y maldición. En esta historia vemos a un judío herido, medio muerto, a la orilla del camino. Y pasa por el lado un tan odiado samaritano, aquel a quien más despreciaba en este mundo. Una manera, creo, que Jesús tiene de ilustrar la imagen que todos nosotros, cuando estamos sin Dios, cuando estamos sin una relación con Él, la imagen que tenemos de Dios. Los seres humanos hemos puesto a Dios lejos de nuestra vida. Le despreciamos. Lo consideramos como a alguien que no merece nuestra consideración. Para el samaritano herido, para el samaritano, el judío herido era su enemigo. Se había puesto en esa condición de enemigo de él. Y por lo tanto, para el samaritano, este judío no merecía nada de él. No había hecho méritos para recibir de parte de él nada. Lo único que merecía este judío, tirado a la orilla del camino, de este samaritano, era la indiferencia. Sin embargo, a diferencia de sus dos compatriotas, dos religiosos, que actuaron con indiferencia hacia este hombre asaltado,
El samaritano se detuvo. Fue el único que se detuvo. Y decidió actuar en favor de aquel que no lo merecía. Decidió actuar en favor de aquel que no se lo había ganado. No solo cuidó de él, le salvó la vida y estuvo dispuesto a pagar toda su deuda. Lucas 10 nos cuenta, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando vuelva. Vemos claramente que Jesús quiere que veamos en el samaritano la actitud que Él tiene hacia nosotros. Que seamos capaces de verle a Él en el samaritano. Que nos muestra la gracia de Dios al dar salvación a quienes no lo merecemos. No solo cubre y limpia nuestras heridas. No solo lo hace cuando aún éramos sus enemigos, sino que también Él paga toda nuestra deuda. En la cruz, Él toma nuestro lugar. Aquel a quien nosotros no considerábamos, aquel frente a quien nos habíamos puesto como enemigos, nos salvó, muriendo nuestra muerte, pagando nuestra deuda. La deuda que tenemos con Dios por nuestra rebeldía, egoísmo, maldad, pecado. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios nos ha tratado con gracia. La Biblia nos dice que Dios es maravillosamente bondadoso en todo lo que hace. Todos los seres humanos gozan de esta cualidad de Dios, porque Él bendice a todos por igual. Pero especialmente a sus hijos los bendice al darles una relación especial e íntima con Él. A través de Jesús recibimos su bondad. Y en Él, en Jesús, vemos su misericordia, su paciencia y su gracia infinita. Al igual que el samaritano, Jesús no pasó de largo al vernos tirados en el camino, sino que se detuvo. Jesús no nos ignoró, sino que nos consideró y se acercó a nosotros. Limpió nuestras heridas, cuidó de nosotros y cuida de nosotros y pagó todas nuestras deudas para que podamos tener vida en Él. Por eso no podemos no considerar esto. Debemos ir a Él en adoración, con una actitud de agradecimiento, como continuamente nos dicen los salmos. Reconociendo que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, tiene que ver con la bondad de Dios actuando a favor nuestro. Porque todo lo que estamos experimentando continuamente está bajo sus buenos propósitos para nosotros. Si quieres gozar de la bondad de Dios como un hijo, por supuesto debes confiar en Él, en Jesús, para recibir el perdón y la adopción. Debes volverte a Él, debes reconocer tu estado a la orilla del camino, sin poder hacer nada para salir de esa condición. Reconocer que solo en Jesús y por su obra puedes tener perdón y vida eterna. Debes arrepentirte para poder gozar de la bondad de Dios. Pero la Biblia también tiene un gran desafío para aquellos que reconocemos que Dios es bueno y que hemos recibido su bondad de manera especial en Jesús. Para aquellos que somos sus hijos
y reconocemos que Dios es bueno, se nos llama a imitarle en nuestra vida, a buscar ser como nuestro Padre. En Lucas 6 encontramos, sean compasivos, como su Padre es compasivo. Creo que la mayor muestra de estar conscientes de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios, de los cuidados que Dios tiene hacia nosotros, es tratar de actuar como Él, siendo misericordiosos como Él y pacientes como Él con otros. No podemos decir amar a Jesús y estar agradecidos por la obra que Él llevó a cabo, como este samaritano cuidando de nosotros, y no actuar con misericordia como Él tuvo con nosotros hacia otros. No podemos decir que disfrutamos de la relación con Jesús si cuando vemos a personas en necesidad pasamos de largo, ignorándolos, no asistiéndolos. Debemos actuar como Dios, buscando hacer el bien a todos a nuestro alrededor. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Galacia, les dice: por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Vivimos en un tiempo de indiferencia, un tiempo de individualismo, un tiempo de competencia. Aquí cada cual se rasca con sus propias uñas. No pidas ayuda, esfuérzate, sal solo de tu problema. Pero Dios no nos ha tratado así. Él ha actuado con bondad, porque Él es bueno. Y hemos disfrutado de su misericordia, de su paciencia, de su gracia. Y se nos pide actuar de la misma manera. El mismo Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, les decía: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si realmente reconoces que Dios es bueno y eres capaz de maravillarte de su bondad, busca ser como Él. Ama como Él. Perdona como Él. Ten paciencia como Él. Sé misericordioso hacia aquel que está afligido y en dificultades, como Él lo es contigo y conmigo. Debemos hacer el bien. Debemos ser buenos como nuestro Padre es bueno, con todos, pero especialmente con aquellos de nuestra comunidad, con los de la familia de la fe. Si realmente logras captar esta maravillosa verdad respecto a Dios, que Él es bueno, debe ser un desafío continuo en tu vida y en la mía, de tratar de vivir todos los días imitando a nuestro Padre. No hay mayor manera de alabar a Dios y de darle gracias a Él que buscando mostrar su carácter en nuestra vida todos los días. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu bondad. Gracias por ser un Dios bueno. Gracias porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que existe a nuestro alrededor responde a tu bondad. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso,
paciente y que nos trata con gracia. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en este aspecto de tu carácter, de manera de querer y desear imitarte en esto. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria en todo lo que hacemos, actuando como tú lo harías. Ayúdanos a ser buenos como tú eres bueno. A ser misericordioso con aquellos que están en dificultad y aflicción. Dispuestos a atender, servir, aún aquellos que se han puesto en un lugar difícil, que se han puesto aún en nuestra contra. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes con todos y actuar con gracia como tú lo haces, haciendo el bien a todos, no porque lo han ganado, sino porque hemos aprendido de ti a ser generosos en extremo. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra condición continuamente, a reconocernos bendecidos y tratados con misericordia, paciencia y gracia continuamente, de manera que esto nos ayude a actuar de la misma manera hacia otros. En Jesús te lo pedimos. Amén.